Yo saludar por aquí Felipe, desde Chile, dando inicio a los cafés de reconexión, que me parece que estabas contando eso, ¿verdad? Sí, eso, igual como que estamos entusiasmados por lanzar el primer como encuentro para dar buen camino, buen inicio, comienzo a esta serie de Café Reconexión. Mm. Eh, yo estoy entusiasmado, estamos entusiasmados eh, de tener este espacio, de inaugurar un espacio así como, eh, sí, horizontal, participativo, ojalá de confianza para las personas, siguiendo pues mucho de las invitaciones del trabajo que reconecta y escuelas asociadas, especialmente como en el sentido de un espacio de un contenedor seguro, ¿no? Que estés con personas que no tienen tanto juicio, que no tienen una agenda o Mm. currículo oculto más que Mm. Mm. invitar a lo que haremos explícito hoy, ¿no? Ajá, ajá. Entiendo, sí, perfecto. Muy alineado con eso. Bueno, el día de hoy yo voy a hacer rol de entrevistador de Adrián, ¿ya? Considerando también cómo transparentar eso, que Adrián generalmente tú estás sosteniendo los espacios. Y la invitación en este caso es invitarte a que tú puedas también compartir quién es Adrián, qué hace. Me encantaría preguntarte también entiendo que tienes un libro nuevo, y creo que eso puede ser interesante a quienes somos lectores de tus libros. Eh, Eso, entonces no sé, quizás si quisieras compartir para quienes no te conocen, porque hay gente que sí probablemente nos va a escuchar y nos va a ver, a mí me dijeron, me voy a conectar, ¿no? Pero quizás hay personas que no te conocen. Entonces, ¿quién es Adrián? Si nos puedes contar un poco qué hace, quién es. Entiendo que es una pregunta grande, pero bueno, dentro de lo que se pueda en este espacio. Sí, dentro de lo que se pueda, un paréntesis. Si tienes, mientras hables y me ayudas con algo, Cintia quiere que le pasemos el link, me imagino, de donde estamos ahora, para ver si lo puede conectar al YouTube. No sé cómo, Mm, ahí sí, si le puedes agarrar, si no, gracias. Todo bien, ya. yo no lo entendí muy bien. Bueno, Adrián Villaseñor Galarza acá, y igual compartir un par de palabras en relación a este espacio y a algo que ha sido muy significativo en mi vida en realidad. Eh, el encuentro con la maestra raíz, el trabajo que reconecta. eh, y sí, pues, ¿qué les diré? Soy, iba a decir un buscador. Pues sí, parte, ¿no? El otro día hablaba con mi madre, ni más ni menos, y me recordaba algo que eso lo quiero usar para compartirles. Me decía que yo le había dicho varias veces que yo era una persona un poco extraña. Entonces, creo que sí, extraña en el sentido de que quizá no compartía muchos de los intereses de la sociedad de crecimiento industrial, de los participantes habitantes de ahí, sino que me interesaban otras cosas que encontraba un poquito más de saciedad a mi hambre interior, como en una búsqueda un poquito más profunda de preguntas con mayor incidencia de aquellas, ¿no? De antaño y que a la vez no tienen tiempo, ¿no? Como de dónde venimos, de dónde vamos, ese tipo de cosas, ¿no? Y en específico en lo que aplica para este espacio es la pregunta como que la del nicho ecológico. Entonces, ¿cuál sería mucho de este Adrián que están viendo? Pues contempla y medita en esa pregunta, ¿no? Como cuál es su nicho ecológico. El nicho ecológico, a los que no lo conozcan, los ecólogos dicen que es como la función y el rol de una especie dada dentro de un ecosistema, dentro de su ecosistema. Entonces, ¿cuál sería esa función de Adrián en su ecosistema? Y hay unas personas que entienden o entendemos esa idea de función casi sinónimo como alma. Entonces, podría ser entendido como cuál sería aquí para Adrián esa vocación y llamado a nivel del alma que vino a ser acá. Acá y acá es esta vida, ¿no?
Y este espacio, y en realidad quiero creer que la gran mayoría de cosas que hago en la vida están yendo en esa dirección. Y esa dirección le podríamos poner un nombre de reconexión, una invitación a lo que ya es, pero darnos cuenta de manera más consciente. Entonces, bueno, en esa, para tratar de redondear ahí, en esa búsqueda, búsqueda y encuentro, pues me han ayudado, quizá lo podría decir con tres pilares, tres guías, tres aliados, uh, que serían las tradiciones espirituales, en especial contemplativas y de corte más bien místico, que resaltan la experiencia directa de el misterio. Ese es un gran punto. Y luego la naturaleza, que aquí en este espacio, bueno, una metáfora inclusiva es la de la trama de la vida, que tocaría las tres guías que les estoy platicando ahora, pero la naturaleza silvestre, el contacto directo con la naturaleza silvestre, con el mundo más que humano, que le llamamos. Y la tercera y última guía, fundamento, sería pues lo que mencionaba como el alma. Y en esas tres guías revuelven mis intereses y mi experiencia. En realidad suelo ser, ya para terminar de manera más personal, alguna persona alguna vez hacía un mago, en realidad me dijo, que era yo como una especie de un ser de esos que viven en la profundidad del bosque y que tiene mucho potencialmente que ofrecer y que decir, pero generalmente no lo hace. Lo hace solo cuando la circunstancia así lo llama y cuando siente que es requerido, o sea, porque vive en la profundidad y no le gusta estar con mucha gente, no mucha gente lo conoce para empezar. Es pariente como de un fauno, tiene un nombre en particular. Entonces, bueno, eso cada vez como que le encuentro más tanto a la rareza como a esta no sé, como mm, mm, profundidad, podríamos llamarle. Rareza y profundidad serían algunas de las características de Adrián. ¿Sí? Gracias. Me te estaba escuchando y estaba pensando en la selva, que hablaban de como de un ser que habita en la selva, así me acordé por usted esta imagen del fauno, porque claro, para conocerlo hay que ir allá, no va a venir hasta acá, o sea, hay que ir a encontrar allá esa profundidad, esa riqueza, entonces gracias también por el ejercicio también de abrir, ¿no? Y de compartirte como las joyas que ha ido como encontrando, o también tú a través de la artesanía del camino poder ir compartiendo también, entonces eso, mucha gratitud por eso. Y en ese sentido, ¿cómo consideráis tú que tu historia, una pregunta más personal que me interesa ahí, como tu historia, tu camino de vida, eh, incluso uno podría hablar de lo familiar, ¿no? El origen, ¿cómo influye en lo que tú haces, en tu aporte, en tu mirada de las cosas? Mi familia humana, o sea, así, de sangre. También puede ser la otra, ¿no? Eh, sí, bueno, híjole, mm, mucho, así como íntimamente, diría yo. Entonces, yo hablo a veces de algo que algunos personajes le llaman como el bypass ecológico, ya sabes, como un espejo del bypass espiritual, que es como utilizar prácticas, nociones, teorías de corte espiritual como para fundamentar algunas potenciales sesgos, sombras, hábitos no tan beneficiosos que pudiéramos tener. Bueno, de igual esa idea, pero yo soy cómplice, no cómplice, partícipe de haber utilizado eso, el bypass ecológico, como irme de lo humano, irme de lo familiar, porque lo consideraba desafiante, ¿no? Y
algún día, ya hace, sí, como muchos años, más de 25 por ahí, estaba en un lugar al otro lado del mundo en relación a México, en un sueño, ¿no? Ese sueño implicaba surfear las olas de Indonesia, ¿no? Perfectas, arrecife de coral multicolor, con peces de distintos matices abajo, así. Y me di cuenta ahí, no sé, como 30 años, que pues estaba ahí en el paraíso y que Adrián no era feliz. Mm. Y fue así como, oh, qué interesante. Y bueno, muchas cosas, y ese es un episodio de muchos, pero fue bastante significativo. Y entonces eso me remite a la cuestión sistémica familiar, como que por más geográficamente alejado que puedas estar, eso permanece. Mm. Y creo yo que permanece también más allá de la muerte. Entonces, en ese sentido, siento que el ecosistema familiar me ha permitido este nicho que tengo yo y es muy afortunado, es así como, wow, no de gratis tampoco, pero es mucha fortuna. Y también, sí, pues noto que vengo respondiendo a pautas más amplias de las que soy partícipe, pero tratando de responder de maneras más, un poquito más amorosas, más conscientes, más, sí, más integrativas, más inclusivas. Eh, entonces, y más ahora con la paternidad. No sé, eso ya, eso le mete el gol al ángulo, ya para también ahí cerrar, porque como, de hecho tuvimos una reunión hoy y les platicaba, bueno, yo noto que veo alrededor, no por sentirme muy especial, pero como esta iniciación hacia la paternidad, como que, bueno, me ha pegado de manera increíblemente profunda. Y noto pues que a lo mejor hay otras personas que no tanto. Eh, y me llama la atención más como, como por qué lo siento tan álgido y tan profundo y tan como no, ya no tengo dónde escaparme, ya no hay como, es tan claro, o sea, me volví padre y después perdí a mi padre poco, al poco tiempo, entonces fue como, sí, poderoso, ¿no? Entonces, bueno, mucho, mucho. O sea, es la respuesta corta, es como mucho. No sé si haya en realidad posibilidad. Supongo que sí. Pero para el común mortal iba a decir, no sé si haya posibilidad de ir más allá de esas pautas más amplias Mm. Mm. en una vida. Mm. Además que súper potente porque traes, claro, eventos como de darte cuenta de cosas tan profundas como es ser feliz o no, y hablaste de la vida y la muerte también. Entonces son como experiencias límite también, donde, bueno, está la finitud, está la trascendencia, está como las grandes preguntas, también el sufrimiento, mm, ¿no? Como grandes iniciadoras también, ¿no? Ujú. Mm. Mm. Entonces, gracias por traer eso. Y en este andar, si le sumamos como familia, como a nuestras maestras, maestros, o ideas, o filosofías, o perspectivas, corriente de pensamiento, no sé si quisieras traer a alguien, alguienes, o, mm, que han sido importantes para ti. Sí, eh, creo que son muchos, ¿no? Pero sí podría nombrar un par, quizá dos o tres, y de los distintos como ramos, dimensiones, digamos, de mi quehacer. Empiezo por que les compartía un poquito eso, lo que me había dicho esa persona de ese ser mitológico, ¿no? Al que, pues, quizá un arquetipo que le llamaba cuando me veía, porque lo iba a visitar y de hecho, pues nos íbamos a tomar, le iba yo a comprar un café. Él tenía una tienda en San Francisco que
que se llamaba, no, se llama todavía eh, La Espada y la Rosa. Entonces tenía que ver un montón con cuestiones de las tradiciones occidentales esotéricas, en específico mágicas. Entonces, bueno, yo iba a visitarlo y le llevaba café, me compraba su café para platicar, ¿no? Entonces, igual acá, café. Eh, y fíjate que curiosamente, o sea, el señor, para más, el señor murió quemado, quemado. O sea, ¿quién a estas alturas de la vida? Sí hay, pero murió quemado en la ciudad de San Francisco. Como, Mm. y de repente yo fui a la tienda y no, pues no, no, ya no está. Y yo, ¿cuándo viene? No, ya no está. Ya no está aquí. Entonces fue así, fue medio fuerte. Mm. Eh, pero bueno, ese señor que me dijo esto, hay como un ser, digamos, mitológico que siento que ha sido de gran ayuda, que es familiar de este que les menciono. Eh, una especie de fauno, no quiero ser tan concreto por algunas razones, pero que yo encuentro como el símbolo de mi conexión con la naturaleza históricamente. O sea, como que desde pequeño ha estado ahí disponible como para facilitar o servir de mediador con el mundo más que humano. Y Mm. por eso pregunta, esa es la primera figura que se me vino a la cabeza cuando me decías de la familia humana o no humana, porque como una figura así, en mi caso es como familia, es como, o sea, el lazo es muy similar en un sentido como que, aunque quiera o no, pareciera como que ahí está, igual la familia, ahí está, me enoje o no, esos son. Entonces, ese es uno, ¿no? Y otro que se me viene a la mente ahora es un jefe de la tradición Lakota que se llamaba el tío Luciano Pérez, Mm. eh, que fue con la primera persona que hice una búsqueda de la visión. Tenía yo como 17 años por ahí. Eh, y muy lindo. En realidad hay una conexión ahí como familiar con él, ¿no? Eh, de otros miembros de mi familia, digamos, que también iban y así. Y bueno, en esa experiencia, en la preparación, en tener a mis amigos, a mi mamá, a mi papá de sangre como de apoyo, fue muy lindo. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva, como esa era como de mis rarezas, esas eran las cosas que a mí me siempre como, sí, pues esto, claro, me hacía sentido. Eh, y bueno, al tío Luciano Pérez, eh, que manejaba una cuestión ahí, sí, la tradición lakota, pero también sincretismo con las tradiciones de un estado en México, principalmente que se llama Michoacán. Bueno, él también, o sea, años después volteo y digo, mira, como que ayudó a muchas cosas a la Adriancito de aquel entonces, ¿no? A verificar, a ratificar, a como consolidar algunas cosas que me ha tomado tiempo como reconocerlas más, ¿no? Mm. Eh, y bueno, la última breve, igual nomás, pues obviamente en este espacio no podría dejar de mencionar a Joanna Macy, eh, que ya fue después a estas historias que les cuento. La primera, pues parece que desde que nací, la segunda por ahí de mi adolescencia, y pues ya fue ya más ya más en mi adultez, todavía no llegaba el retorno de Saturno, entonces en ese sentido astrológico todavía no era adulto, pero sí, no, ya más bien en la cúspide de mi adultez. A los 28 años fue que la conocí a la Joana. Mm. Entonces, bueno, ahí yo sabía de su trabajo de años atrás, pero ahí me tocó conocerla en persona y me impactó. Me impactó y podría decir mil cosas, pero una historia que siempre cuento, la voy a hacer en 20 segundos, que es la capacidad emotiva que le alcancé a percibir a la señora a la hora de hablar del dolor más terrible y el amor más profundo al mismo tiempo en una frase,
y sin sentir que fuera como superficial, como que era muy auténtico y tener esa capacidad de apertura, dije, ah, mira, yo quiero ser como la señora cuando sea grande. Eh, Mm. entonces, bueno, esas serían tres figuras. Oye, ¿y a Joana la habías leído? ¿Cómo? Porque tú decías, yo la encontré, pero había leído, había escuchado, entonces, solo saber cómo, qué habías leído, cómo te llegó y cómo fue este encuentro, o sea, ¿tú la fuiste a conocer o se encontraron? ¿Cómo fue? Sí, bueno, yo conocí de su trabajo cuando viví en Australia. En otra vida estuve haciendo una maestría en ecología marina. Y ahí en la biblioteca de esa universidad, se llama James Cook University, al noreste de Australia, en el estado de Queensland, trópicos secos. eh, pues muy tradicional, convencional, muy buena la universidad para cuestiones oceánicas, ecológicas, marinas. De nuevo, otra vez ese Adrián está acá, sigue su sueño, pero como que hay algo que no termina de encajar. Entonces estaba como buscando y encontré un libro que se llama La trama de la vida, de Fritjof Capra, y ese fue el detonador a nivel vocacional, profesional, como de, espérame, aquí hay esta posibilidad, esto hace la gente y se gana la vida así. Entonces, bueno, en ese libro, dentro de tantas cosas, nombraba a Joana el trabajo de ecología profunda, de honrar nuestro dolor y etcétera. Entonces, de ahí me fui mencionaba un lugar en Inglaterra donde fabulosamente el señor, el Fritjof Capra, daba clases junto con otras personas. Entonces dije, bueno, allá voy, ¿no? Entonces, ahí fue la primera vez que conocí a la Joana en ese libro. Y ya cuando llegué a Inglaterra, empecé ese otro estudio de posgrado. En realidad, pues mi énfasis fue eco de espiritualidad. Um, y mi tesis de maestría fue basada en uno de los ejercicios del trabajo que reconecta, que se llama el Consejo de Todos los Seres. Entonces los capítulos era pues una historia que años después la hice en el libro del llamado Silvestre de la Naturaleza. Entonces ahí viene como Australia fue como el 2003, ¿no? Y entonces Mm. yo llegué a Inglaterra en 2004 y luego conocí a Joana en persona, porque después de Inglaterra me fui a México, no, voy a salvar a México, esa mindset, ¿no? No salvarlo, pero sabes como, esto, en México. Pero luego resulta que otra vez Adriana ahí el gusanito y fue, no, aquí hay como otra cosa en el rompecabezas. Entonces ahí fue que descubrí esta otra institución. eh, y ahí ya, acá enseña la señora Joanna Macy, acá enseña Stan Groff, acá enseña Richard Tarnas, acá enseña Brian Swim, acá enseña Ángeles Arrien, acá enseña, ¿sabes? Y de hecho la principal persona que me atrajo fue el trabajo de Stan Groff a la universidad. Y el plus era que también estaba Joana. Bueno, me suena ese señor Groff, no sé por Eso qué, era, me quién suena, sabe. sí. Sí, sí. Wow, qué interesante. Wow. Se me ocurre preguntarte muchas cosas, pero creo que también tenemos un tiempo acotado, ¿verdad? Entonces, tenemos más cafés de reconexión que vendrán, así que Así tendremos es. más tiempo. Hablaste de que escribiste un libro, yo sé que has escrito varios libros, porque he leído varios, pero sé que viene uno nuevo ahora. No sé si podrías comentar un poco algo de qué trata, en qué consiste, no sé, lo que quieras compartir. Sí, sí, súper. Bueno, algo de lo que les compartí viene ahí en el libro y cuando ahorita lo estaba compartiendo, eh, dije, ay, qué raro que me atreví a escribir algunas cosas en ese libro, ¿no? Que generalmente, pues, digamos, mi naturaleza, como les contaba, no es tan así, pero bueno, resulta, aterrizaron aquí, ¿no? Entonces, el libro en realidad es eso, es como un entrelazado, una trenza, una mezcla de lecciones, historias, aprendizajes míos,
al facilitar principalmente el trabajo que reconecta, pero también en otros espacios, y otros ensayos, otros más antiguos, unos nuevos. Entonces, la verdad es que estoy contento porque eh, no creí que lo iba a escribir. O sea, no era un plan que tenía, no era así como que ahora. Pero bueno, llegó y dije, bueno, que iba a ser algo muy sencillo, lo vamos a dar ahí en el TQR, en la información, como un panfleto, algo, un manual o qué sé yo. Y no, se transformó en algo lindo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Sin sonar así muy disonante de mi propia escritura. Lo que les puedo decir es que la intención que hay es como que se fuera un poquito más general, como para el público en general, no, no tan especializado a personas interesadas en la ecopsicología o psicología transpersonal. No, no. No sé qué tanto fui exitoso en eso, pero esa es la intención. Y aparte que, bueno, espero que las personas la encuentren a nivel de historia narrativa uh, interesante, ¿no? Entonces, como tratar ese balance, esa combinación. Y bueno, por último, las otros libros que a mí me llegó como un ciclo y escribí, ¿no? Escribí varios porque sabía inconscientemente que no iba a poder escribir y tenía razón. Eh, y pues en realidad mi estilo de escritura pues ha cambiado bastante de los otros. Me gusta, mejor, peor, no sé, pero me gusta, es más, pues genuino a la versión de Adrián de hoy, que a leerme hace 5 años, 10 años, 15. Mm. Entonces, Reconexión Terra, que es igual pues una de las inspiraciones para para muchas cosas, pero en especial como para esta serie, y ahí está, que se animen a leerlo. Buena. ¿Y hay forma de conseguirlo por ahora? ¿Dónde? Sí, no. Not Sí, yet. está, o sea, existe en formato electrónico, pasta blanda como y pasta dura, y bueno, por lo pronto solo a través del portal de Amazon, o sea, como Kindle, ¿no? El ebook, y donde estés, bueno, si no hay alguna mafia de Amazon cercana a donde vives, pues el libro en electrónico creo que es la opción. Buenísimo. Oye, y me voy a salir un poco de libreto y, y te quiero preguntar sobre, hay una publicidad en TQR Latino, una información de un encuentro en Chile. No sé si quisieras contar algo de eso. Sí, gracias. Eh, sí, bueno, estoy entusiasmado porque hay la posibilidad de regresar a las tierras del sur, de Chile en particular, de hace varios años, la última vez que estuvimos allá. Eh, y ahí está abierta la convocatoria, o sea, en realidad mm, tuvimos la oportunidad de estar 2 veces por allá con un ofrecimiento un poco más amplio, en el cual en una de esas viajes fue que nos conocimos, Felipe y yo, ¿verdad? Ajá. Eh, y ahora vamos al mismo lugar, al Manzano, con un ofrecimiento que le estamos llamando vivencial, y que es, se podría decir así, el disco con los mayores éxitos, ¿sabes? O sea, son alrededor de 32 horas de currículo y es así como multidías de viernes a martes al inicio del año. Y la idea es ahí entrarle bien al full. Eh, sí, entra la cuestión, sin entrar en tantos tecnicismos, la espiral del trabajo que reconecta, que sirve como de médula espinal de los ofrecimientos de este tipo. Bueno, aquí lo que intentamos hacer fue un abordaje más fresco de cada fase, traer distintos conceptos, ideas, que claro, tienen que ver con cada fase, pero igual es como
para las personas que, no, pues yo ya lo sé, o no. Mi respuesta gorda es no, 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 bueno, no sé si lo sepas, pero, o sea, siempre tratando de la creatividad, innovación y además, pues, sí, un poquito de madurez en realidad, en relación a ofrecimientos anteriores. Eh, Así que ojalá que nos acompañen, está ahí, está abierto. Eh, para hacerlo realidad necesitamos participación. ah, y ojalá va a estar Felipe ahí, va a venir, o sea, va a haber gente linda. Y en realidad, bueno, una parte que sí quisiera hacer hincapié de ese ofrecimiento y que quizás será aquí en el café hablaremos del aspecto experiencial, comunitario y ritual, que no hay otra manera, por como lo sugieren los nombres, no hay otra manera de conectar con esos regalos más que estando en persona, al menos de esa manera particular, ¿no? En persona, en comunidad y haciendo este trabajo eh, lindo. O sea, suele ser poderoso, suele ser, o sea, voy a sonar medio chocante, pero para algunas personas los reportes, que es como una especie de parteaguas, un antes y un después. A lo mejor en algunas partes de su vida, en otros en más, en otros en menos, pero suele ser algo significativo y es, creo yo, mucho que ver con este sentido de pertenencia a nivel comunitario y de Mm, sentirse visto y de mm. conocerse de una manera muy profunda en tan corto tiempo cronos, lineal. Eh, eso pasa. Entonces, sí, que nos acompañen. Mm. Ahí está toda la información en la página. Te las ponemos por acá a lo mejor también. Sin que decía que dejamos unos libros. Sí, cierto. Aparte, el único otro lugar donde existen en vivo es en México, en Las Cañadas, que estuvimos en el verano del norte dando uno de estos ofrecimientos. Bueno, ahí dejamos libros también. No sé si hay todavía, pero ahí están las informaciones. Ujú. Oye, ¿y todavía está el libro para descargar en la página? De repente alguien que quiere como conocer un poco más. ¿Está todavía, no? Sí, ahí está. Es nada más ¿Sí? cosa de ir a la página, el trabajo que reconecta.org y en la pestaña de recursos, lo primero que viene, el PDF de Nuestra vida como Gaia, que es el manual en realidad de las prácticas que implementamos o de la mayoría de las prácticas. En español libre, así seguirá, si no le movemos, nadie le mueve, así seguirá para el resto de los días. Eh, y bueno, también hay otro libro que es una antología, que bueno, ya llevamos tiempo trabajando en la segunda edición y ya hemos recibido otra serie de ensayos. La idea es que hay otro recurso que también ahí lo van a ver en la página, de practicantes de esta propuesta de distintas latitudes de las tres Américas y cómo se han beneficiado y o cómo han implementado el trabajo que reconecta en sus vidas. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Sí, estaría lindo que se pueda realizar, así que motivar a las personas a que se informen, ojalá que nos inscribamos y estemos ahí en enero, ese primer fin de semana de enero acompañándote ahí. ¿Sí? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque es como que yo diga, mira, yo ya sé meditar, perfecto, pero júntate con un grupo o en un retiro a meditar, es distinto. No sé, tengo cierta práctica espiritual, claro, pero júntate con una comunidad unos días a practicar y profundizar y ahí pasan otras cosas, se alcanzan otros niveles. Además por Ujú. las temáticas que toca el trabajo de Reconecta, son temas potentes, actuales, necesarios. Entonces, Sí, 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 yo nos recordaría que el poder entendido como aquí la capacidad de tolerancia y resiliencia en realidad y relacionalidad,
eh, de estos encuentros es significativo. O sea, el acceso que llegamos a obtener en las profundidades de nuestro ser y en conexión pues con el grupo es fundamental, creo yo. O sea, como lo decía, como una medicina para nuestro tiempo, ¿no? Como pareciera que este es como una de los antídotos o medicinas para la brume, para la desconexión, para la falta de sentido, para estas emociones que nos suelen rebasar. Um, útil. Buenísimo, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo, yo creo que es un buen momento para ir cerrando, ¿no? Ujú. No, igual, nada. Gracias, Felipe. Gracias por el espacio acá. Y solo, sí, solo agregar nada, el agradecimiento por su presencia, atención, que nos acompañen, el anuncio, el trabajo. Pero ojalá hayamos podido conectar desde ese espacio que estamos tratando aquí de solventar en el Café Reconexión, que es como eso, como las preguntas que me estuvisteis haciendo, más personal, más que en otros espacios no lo haría, no, o sea, es así como este espacio aquí, tomarse ese cafecito simbólico o no, y ser más, serle fiel a nuestra experiencia, en realidad es uno de los principios aquí del trabajo Mm. y de este espacio, serle fiel, más allá de la moralidad, si es políticamente correcto, incorrecto, si es, o sea, un espacio ahí. Ojalá todos tengamos en nuestras vidas un espacio como ese y que si no, que sea este, Mm. ¿no? Y que nos acompañen por acá a ir creando. Ujú. Muchas gracias, Adrián, por tu generosidad para compartirte partecita de Igual, tu camino. Mm. gracias, Felipe. Gracias. Buenas noches por allá. Que descanses. Y bueno, aquí les vamos a estar dando noticias de lo que se viene del Café Reconexión. ¿Sabes? Chao, Abrazo. gracias. Bye.